Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la Fundación Libertad y Progreso. Espero que estén todos muy bien. Primero, antes de arrancar, como siempre, quiero agradecer el apoyo que nos brinda la Fundación Naumann en todas nuestras conferencias y sobre todo a ustedes por estar siempre del otro lado de la pantalla. En esta oportunidad voy a tener el placer de presentar al doctor Alberto Venegas Lynch y al profesor Lori Sanata. Les van a estar debatiendo sobre las formas de vencer el autoritarismo. Así que, sin nada más que agregar, paso a presentar a los expositores de hoy. Lori Sanata es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia. Publicó libros y artículos en diversas revistas de Europa y América Latina. Entre sus obras se destaca Del Estado Liberal a la Nación Católica, Perón y el mito de la Nación Católica, Historia de la Iglesia Argentina, Breve historia del peronismo clásico, de la colonia al siglo XXI, la internacional justicialista y el populismo. En cuanto al doctor Alberto Venegas Lynch, completó 2 doctorados, es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de Dirección. Es autor de 27 libros y miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias. Además, es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Y bueno, antes de cederles la palabra, les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat a medida que transcurre la conferencia. Así que bueno, sin nada más que agregar, doctor Alberto Venegas Lynch, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Romina. Ya que estamos con un muy distinguido historiador, Lori Sanata, se me ocurre que un canal para descifrar o tratar de hilvanar sobre el tema que nos convoca, que es vencer al autoritarismo, un canal, debido a esta presencia, como digo, del distinguido amigo Lori Sanata, es la historia, en el contexto de lo que Aldous Huxley ha dicho, que la gran lección de la historia es que no se ha aprendido la lección de la historia, que a veces estamos como perros histéricos tratando de mordernos el rabo en círculos concéntricos y no parece que podemos despegarnos. Entonces me parece que un canal interesante a explorar es aprender de la revolución más extraordinaria que ha tenido lugar en lo que va de la historia de la humanidad, que es la experiencia de la revolución estadounidense. En ese sentido, me parece importante porque no solo ha influido, desde luego, decididamente en lograr resultados extraordinarios en cuanto al respeto recíproco que puede resumirse esa columna vertebral en Estados Unidos, sino que otros países han tomado el ejemplo de Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de la Argentina, con la Constitución Liberal del año 53, que como consecuencia de eso fuimos en la Argentina uno de los países que estábamos a la vanguardia del mundo civilizado, admirado por todos, hasta la revolución fascista del año 30 y mucho más a partir del golpe militar del 43, y estamos desde ahí a los tumbos. Respecto de Estados Unidos, ya que Romina mencionó varios de los libros de Loris y no mencionó ninguno mío, quiero mencionar este que escribí, que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que la edición original fue del Fondo de Cultura Económica y la segunda edición de Unión Editorial de Madrid, donde trato con mucha tristeza de mostrar el declive en Estados Unidos desde la contribución extraordinaria de los valores y principios de los padres fundadores hasta nuestros días. Ahora, en este brevísimo espacio introductorio, quiero referirme a 2 líneas centrales que influyeron en Estados Unidos y 2
digamos, canales de difusión de las ideas. Las dos líneas centrales, porque parece que estos hombres en Estados Unidos eventualmente aparecieron del aire y de golpe con estas ideas. La tradición que han tomado, me parece que es importante subrayar, James Madison, que fue, como se sabe, el padre de la Constitución estadounidense, fue alumno de John Whittlesey, que lo importaron, digamos, de Inglaterra para presidir un centro de estudios de gran prestigio que luego fue la Universidad de Princeton. A su vez, este profesor, John Whittlesey, era estudiante egresado de las universidades de Edimburgo y de St. Andrews, en una tradición, esto quiero subrayar muy especialmente, en una tradición que inició George Buchanan en el siglo XVI. George Buchanan era egresado de la Universidad de París, enseñó a personajes como a Michel Montaigne y a otros, pero el eje central o la columna vertebral de las enseñanzas de George Buchanan era que el derecho establece normas que son puntos de referencia o mojones extramuros de la norma positiva. Esto es, que la norma positiva o la legislación puede ser injusta. Para considerarla justa o injusta, es importante leer estas normas o estos principios o estos valores extramuros, como digo, de la legislación positiva. Esto lo desarrolló George Buchanan antes que Algernon Sidney y John Locke. John Locke es más conocido que Algernon Sidney, pero Algernon Sidney ha hecho contribuciones notables respecto al significado del derecho, a los marcos institucionales civilizados para proteger los derechos de las personas que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno. Incluso esta impronta de George Buchanan se ve en la escuela escocesa, Adam Smith, Hume y Ferguson, y que ha venido de los profesores de esta terna o de este trío, de esta triada, Adam Smith, Hume y Ferguson, que son Francis Hutcheson y Graham Carmichael. Esta es una primera línea. Una segunda línea, que creo que esto no va para Lori Sanata, que por supuesto lo conoce, pero creo que le va a interesar especialmente, dado el excelente libro último de Lori Sanata, Fidel Castro, el primer rey católico, el último, perdón, rey católico, por suerte no es el primero, sino el último, y no estoy seguro que sea el último, como hemos dicho con Loris en nuestros intercambios vía mail, que hay muchos que compiten por ocupar ese lugar y heredar esta tragedia de Cuba. Pero digo, le va a interesar especialmente porque es Roger Williams, que fue el apóstol más excelso en Rhode Island de la tajante división o separación entre la iglesia y el poder político. De ahí viene, de esta tradición de Roger Williams, el bautismo, o como se denominó la teoría de la muralla, para mostrar la separación entre el poder político y las iglesias o las religiones. Este Roger Williams era egresado de la Universidad de Cambridge y había sido secretario nada más y nada menos que de Edward Cook. Edward Cook del siglo XVII, como es sabido, junto con el posterior del siglo siguiente, el siglo XVIII, William Blackstone, han sido las dos columnas vertebrales de la inspiración liberal en cuanto otra vez al respeto de los derechos, y han elaborado muy especialmente respecto del common law, esto es, mostrar que el derecho es un proceso de descubrimiento, no de ingeniería social ni de diseño.
Ahora, me parece también de interés, para finalizar este breve comentario telegráfico, cuáles fueron los canales que se usaron para difundir las ideas que acabo de señalar, o estas tradiciones, para explicarlas, para difundirlas. Han sido dos los canales. Primero, las muy conocidas de los papeles federalistas, conocidos como los papeles federalistas, que se expusieron en los periódicos, en los diarios de la época durante 2 años, 1787 y 1788. Eran 85 cartas escritas por antes mencionado James Madison, Hamilton y Jay, 85 cartas con el seudónimo de Polibio, que es la traducción al castellano de Polybius, en homenaje al historiador griego de 120 años antes de Cristo. Esto fue un pilar que se encontraron en un debate muy jugoso y muy interesante. Yo tengo la enorme satisfacción de haber sido el primero en el mundo hispanoparlante de haber puesto en castellano los papeles antifederalistas. El debate federalistas-antifederalistas ha sido uno de los más jugosos en la ciencia política. Y se llama antifederalistas, curiosamente, eran más federalistas que los federalistas. Eran muchos personajes que también escribían con los seudónimos de Old Whig, que muestra cuál es el espíritu, Sidney, en homenaje a Algernon Sidney y otros. Estos eran ese debate ha triunfado, si cabe esta expresión, en la Convención Constituyente. Muchos de las distintas partes del espíritu antifederalista. Por ejemplo, los derechos no enumerados, subrayar eso. Por ejemplo, buena parte de las 10 enmiendas es a raíz del debate con los antifederalistas. Este es un canal. El otro canal es Cato Letters. Cato en homenaje a Cato el Joven, que fue el mayor o uno de los mayores opositores a Julio César, digamos, que esto eran 144 cartas y que tomaron mucho más tiempo, durante 4 años, escritas por 2 personajes, que es Thomas Gordon y John Trenchard, que ha servido también para, como digo, difundir estas ideas. Y creo Loris y Romina, que nos están escuchando, que tal vez pueda resumirse el espíritu de James Madison, el padre de la Constitución Americana, y tal vez resumirse el espíritu de todos los padres fundadores en una declaración escrita en 1792 de Madison, diciendo: el gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad. Esto es una cosa muy importante, porque incluso explican el concepto de igualdad ante la ley, está atado a la noción de la justicia, y justicia, según la definición clásica, es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Y como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, asignar derechos de propiedad permite que se le dé el mejor uso a esos escasos factores de producción. Es algo que en los tiempos que corren, con lo que observamos, está ocurriendo en Estados Unidos de un tiempo a esta parte, los nacionalismos y las xenofobias en Europa, un papa peronista, lo que ocurre en muchos países de nuestra región, comenzando por Cuba, Nicaragua, Venezuela, desde luego, contradicen abiertamente este espíritu. Ahora, termino, y esta vez sí termino, con algo que tal vez también a Loris le interese comentar eventualmente, y es que tenemos una idea de España como el mito de la nación católica, como algo cerrado, como algo de un espíritu autoritario, totalitario, y que es muy cierto en realidad,
a partir de que asumieron los reyes católicos, empezó la intolerancia con judíos y mahometanos. Los mahometanos o los musulmanes, después de 8 siglos de haber estado en España, han hecho contribuciones notables, como la traducción de Aristóteles en derecho, en filosofía, en matemáticas, en geometría, en arquitectura, en música, en gastronomía, en fin, tolerancia sobre todo. Pero hay en España 3 foquitos, digamos, que pasaron desapercibidos, pero fueron muy importantes y fueron, digamos, consumidos, atropellados, destrozados, deglutidos por las otras partes de la historia, que es, primero, los juicios de manifestación en fueros como el de Aragón en el siglo X, que es anterior, subrayo y pongo en bastardilla y letras grandes, anterior al habeas corpus inglés, y luego la Constitución del año 12 de Cádiz, que salvo las cuestiones religiosas que arrastraron espíritu autoritario, todo lo demás tenía conceptos muy liberales. Tan es así que la primera vez que se utiliza o se bautiza liberalismo como un sustantivo, antes era adjetivo, como alguien bueno, mangancha, en fin, liberal, fue precisamente en ese debate entre liberales y serviles en las Cortes de Cádiz, ¿no? Que fueron educados y preparados muchos de los diputados a las Cortes de Cádiz por la segunda generación de la Escuela de Salamanca. La primera fue la escolástica tardía, liberales también, que han hecho contribuciones notables en esa primera Escuela de Salamanca. Bueno, termino acá, creo que he hablado unos 15 minutos o algo así. Sí, sí, está perfecto. Loris, si quiere continuar. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, quiero agradecerles a la Fundación esta invitación, la oportunidad. Es una manera para estar con ustedes en la Argentina. Yo estoy acostumbrado a viajar todos los años y bueno, ahora que hace tiempo que no viajo, la verdad, estoy feliz de poder comunicarme de esa manera. Y viva la tecnología en ese sentido, ¿no? Y además de estar con ustedes y estar con Alberto, bueno, el doctor Benegas Lingico, para mí es si me lo permite, ya es un amigo, yo le tengo mucho cariño, además de estimarlo mucho como académico, y siempre es interesante, y yo creo que este juego que vamos a hacer ahora de pasarnos las palabras puede ser también atractivo para quien nos escucha, porque claro, estamos hablando de formaciones muy diferentes y siempre da riqueza, ¿no? Mezclar la disciplina, mezclar los enfoques. Y yo aprovecho la introducción de Alberto, porque, bueno, primero le agradezco, porque decidió venir a jugar en mi cancha, ¿no? O sea, arrancó desde la historia, que me parece excelente, y desde Estados Unidos, que es una realidad que él conoce muy bien, muy a fondo, donde ha escrito páginas muy importantes al respecto, y la verdad, me gusta arrancar de ahí. La historia primero porque, no sé, será que es mi oficio, y llegado a esa altura de mi carrera, después de 30 años que investigo, escribo de historia, me convencí que lamentablemente nunca fue magistra vitae, o sea que la historia efectivamente no nos permite muchos aprendizajes. Deberíamos, y a veces algo aprendemos, pero ¿qué aprendemos de la historia? Y es especialmente relevante, y en un rato voy a decir por qué, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo en todo el mundo. Porque la historia generalmente, por lo menos, nos enseña cuáles serán los errores que muy probablemente volveremos a cometer. O sea, la tentación. Porque yo creo que en la historia hay una path dependency, o sea, una vocación a moverse dentro de un determinado cauce. No quiero decir que haya un determinismo histórico, no hay nada por el estilo, ¿no? Sería terrible, sería además estúpido pensarlo.
pero al mismo tiempo no tenemos también un total libre albedrío, en el sentido que cada uno construye más o menos la historia con los materiales de su pasado. Después puede plasmarlos de forma diferente, puede cambiar el cauce del río todo el tiempo. La historia siempre es nueva, como la vida de los individuos, pero dentro de un cauce que más o menos limita las oportunidades. Ahora, aprender los errores que se pueden cometer, y no es poco, es muy relevante. Especialmente, repito, en un momento donde, como este, que, bueno, como dice el título, desde nuestro encuentro tenemos que pensar en cómo se combate el autoritarismo. Y lo que voy a decir en un rato, o por lo menos a reflexionar, yo no tengo recetas, ojalá la tuviera. Si yo supiera cómo se combate el autoritarismo, no sé dónde estaría en ese momento, ¿no? Estaría haciendo consultoría a todos los gobiernos del mundo, o si no, a los gobiernos, a las sociedades que se defienden de los gobiernos, ¿no? Que están acrecentando sus funciones en todos lados. Pero no, yo no tengo la receta, pero por lo menos tenemos que empezar por ver qué explica que en esta fase histórica vivamos un peligro autoritario especialmente fuerte. Pero antes de decirlo o de intentar explicarlo desde mi punto de vista, quiero también agradecerle a Alberto haber arrancado de Estados Unidos. Y lo digo de forma muy explícita, porque los extrañamos. Porque extrañamos, no digo Estados Unidos en sí mismo, sí, también, claro, la enseñanza de los Federalist Papers, de los padres fundadores, ¿cómo no lo vamos a extrañar? Yo digo que en general extrañamos en el mundo de hoy una potencia liberal creíble. Hoy Estados Unidos no son una potencia liberal creíble, lamentablemente. Esta es mi opinión. Si después habrá preguntas al respecto, podemos comentarlo, charlarlo, discutirlo, pero el declive al que hacía referencia Alberto me parece muy evidente y me parece un drama. Un drama porque lo vemos. En esta época del mundo parecería que para muchos, y no digo los gobiernos me preocupan, pero yo estoy acostumbrado a pensar que hay que delimitar las funciones y los poderes de los gobiernos. Lo que me preocupa más son las sociedades, o sea, las opiniones públicas, porque la mayoría de las veces los autoritarismos se basan en un amplio consenso de las opiniones públicas, y en las opiniones públicas los modelos que hoy están en boga muchas veces son modelos autocráticos. Se mira a China, se mira a Rusia, se mira a países donde la autocracia se basa en una legitimidad amplia, una legitimidad popular, quiero decir, ¿no? Lamentablemente amplia. Y este es un problema. Ahora, para ser breve, ¿no? Para hacer rápido este juego de intercambio con Alberto y para dejar espacio a las preguntas, ¿por qué digo que estamos en una época especialmente delicada? Bueno, porque generalmente, una vez más, desde mi experiencia de historiador, aquellas épocas donde se manifiesta más una vocación autoritaria, no digo de los gobiernos, una vez más, sino de las sociedades, de las opiniones públicas, son épocas que tienen algunas características parecidas entre ellas. Tan es así que a mí me gusta ver la historia contemporánea como una sucesión de ciclos, en cierto sentido, ¿no? Hubo una gran etapa liberal entre fines en la segunda mitad del 19, la Pax Británica, y después de la Primera Guerra Mundial, la época de entreguerra, llegó una reacción de tipo autoritario. Yo la llamo de tipo orgánico corporativo, porque contra la sociedad abierta de la tradición liberal opuso la tradición orgánica mucho más antigua. Y después de la posguerra hubo otra época de liberalización, de expansión de las fronteras liberales y democráticas, pero una vez más, especialmente en Latinoamérica, a partir de la Revolución Cubana y por 20 años por lo menos,
hubo una reacción una vez más de tipo autoritaria, orgánica, corporativa. Y lo mismo en los años 80 y 90, hubo un ciclo de gran expansión de la frontera de la democracia, América Latina, Europa del Este, y ahora estamos viviendo una larga y profunda reacción, una vez más, donde el autoritarismo parece para muchos una alternativa. ¿Qué características tienen estos tipos de ciclos políticos, históricos de tipo autoritario? Bueno, primero se basan en una reacción a la fragmentación. Cuando Isaiah Berlin hablaba de una de las características del populismo, y podemos hablar de esos ciclos también como ciclo populista, los ciclos autoritarios, es digamos, un sentido de comunidad. O sea, contra las épocas, yo no tengo nada en contra del espíritu de comunidad. El problema es cuando la comunidad se vuelve una comunidad coactiva, obligatoria, y no como una comunidad voluntaria desde abajo de asociación de los individuos, ¿no? Pero la aspiración a la comunidad es especialmente fuerte en épocas percibidas de fuerte fragmentación. Y no hay duda que las épocas de ciclos liberales son percibidas para buena parte de la población como épocas de fragmentación. Fragmentación económica, porque cambian la tecnología, cambian los modos de producción. Social, porque hay grandes migraciones, hay cambios sociales muy profundos. Cultural, fragmentación cultural, porque cambian los códigos morales, ¿no? Cambian, o sea, son épocas de gran fragmentación. Y generan por reacción una demanda peligrosa desde mi punto de vista de comunidad en sentido coactivo, donde la comunidad domina al individuo. Ahora, esto que sin duda está pasando hoy, la gran revolución tecnológica, las grandes migraciones, la gran expansión del comercio, de las redes sociales, etcétera, etcétera, todo lo que queremos se junta con la pandemia. Y la pandemia tiene un efecto terrible, porque crea otra de las síntomas típicas de las épocas autoritarias que me preocupa especialmente, que es el miedo. El miedo. O sea, la demanda de protección, la demanda de sentido, de pertenencia, de formar parte de una comunidad, con sus consecuencias, la búsqueda del culpable, la búsqueda del chivo expiatorio, la búsqueda del enemigo. Bueno, estas cosas están en este momento especialmente vinculadas con la pandemia. O sea que cuando la vida se vuelve un lugar más peligroso que en la normalidad, y la pandemia sin duda es uno de estos momentos. Y además se junta con una época de grandes transformaciones como la nuestra, donde hay una difundida percepción de fragmentación, miedo más fragmentación genera una demanda de, repito, protección, pertenencia, comunidad en sentido coactivo, tribu, finalmente tribu, de pertenencia a una tribu, que es lo más antiliberal que puede existir en la Tierra. Esta demanda es muy fuerte y por eso al salir de la pandemia, con todos los inmensos problemas que todos tendremos, quién más, quién menos, a lo mejor esto lo comentaremos, si hay preguntas, quién más, quién menos. No lo estamos haciendo todo de la misma manera. No todo, cuando llegó la pandemia, teníamos el edificio preparado para enfrentar desafíos de este alcance. No estamos todos en el mismo barco, como se dice. Esto, los ingredientes existen porque el riesgo es que la opinión pública misma, aún más que las autoridades estatales, empujen para sistemas autocráticos, que en nombre de nuestra protección eliminen o limiten gravemente nuestra libertad. Esta es mi gran preocupación. El desafío es defender la sociedad abierta. No es poco. Costó tanto construirla y estamos todavía en mitad del camino, así que el desafío es grande. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría... Alberto. Sí.
Continúe, sí, sin problema. Me gustaría tomar estos puntos tan fértiles que mencionó Loris, su preocupación al retorno a la tribu, que coincide con la preocupación que tenía Karl Popper, y Loris utilizó la expresión sociedad abierta, que es algo que ha difundido precisamente Karl Popper. Loris se refirió, me parece con mucha claridad, a que no hay gobernantes o países creíbles desde el punto de vista liberal hoy, y me parece que en ese sentido me detengo un minuto a señalar el último episodio del gobernante de Estados Unidos, me refiero a Donald Trump, donde independientemente que ha aumentado sideralmente el gasto público, el déficit y la deuda, me parece algo absolutamente bochornoso su repudio a los resultados electorales, porque cuando alguien se mete en una carrera electoral aceptando las reglas inherentes a ese proceso electoral, no puede desconocer los resultados luego de que los 50 estados, repito, los 50 certificaron los resultados del triunfo de Biden, en sus permanente acceso a los tribunales, 61 jueces locales y federales suscribieron el triunfo de Trump, incluyendo 8 jueces designados por el mismo Trump, certificado por su mismo vicepresidente. Me parece que ha sido eso un bochorno, lo cual no implica para nada que suscribo la política de Biden, que creo que es acelerar aún más el agrandamiento o el engrosamiento del Leviatán. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero este último episodio me parece, como digo, que ha sido un bochorno. Y en esa línea, Loris, tal vez tomando lo que decía Hayek en Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, él en las primeras 12 líneas de su edición del año 73 de ese libro, él dice que el liberalismo ha hecho contribuciones notables en la historia de la humanidad, pero, dice, tenemos que reconocer que por el momento hemos sido un fracaso en detener los avances del gobierno desbocado, el gobierno sin límites a sus funciones específicas, el gobierno que atropella derechos individuales. Y por lo tanto, acá viene, si bien es cierto, yo tampoco tengo las recetas, pero sí me parece útil tomar algunas sugerencias de distintos autores. Uno es el de Hayek, que ha despertado incluso debates interesantes para hacer lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, que en el poder legislativo son trabajos tiempo parcial para limitar el ansia de legislación, que igual que con la moneda, cuando se expande la ley se deteriora el concepto del derecho. Primero. Segundo, respecto a las edades que se detiene Hayek en las dos cámaras. Tercero, respecto a la imposibilidad o a las limitaciones para reelecciones. Y una serie de cosas en el poder legislativo que pueden aparecer de forma, pero que hacen al fondo, cuando Hayek se refiere a las funciones de las dos cámaras. Bruno Leoni, que sé que Loris ha tomado contacto con el instituto que hay en Italia, Bruno Leoni, que tuve el placer de conocerlo porque mi padre lo invitó a Buenos Aires en el año 61 para dictar conferencias. Bruno Leoni sugiere, entre otros libros en La Libertad y la Ley, muy bien traducido al castellano, dicho sea de paso, que debe en el Poder Judicial, ahora ya no en el legislativo, en el Poder Judicial, abrirse al máximo la posibilidad
de arbitrajes privados en competencia sin regulación de ninguna naturaleza y sin necesidad que sean abogados los que hagan de árbitros privados. Que a veces es mejor, porque abro un paréntesis para decir, salvo honrosas excepciones, hoy no egresan abogados de las universidades de derecho. Abogado quiere decir defensor del derecho. Más bien salen o egresan estudiantes de leyes que pueden recitar cuál es la legislación, el párrafo y el inciso, pero no tienen la menor idea ni el interés de cuáles son esos mojones o puntos de referencia que decíamos antes, extramuros de la ley positiva. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero esto de Bruno Leoni me parece importante tomarlo. Ahora agrego, Loris, algo que va a llamar mucho la atención a quienes nos están escuchando, porque parece formulado por alguien que tiene serios defectos cerebrales, pero es solamente para incentivar y para que no nos quedemos con los brazos cruzados, esperando los resultados de las próximas elecciones y abramos debates con respecto a los límites del poder antes de que el globo terráqueo se convierta en un inmenso gulag en nombre de la democracia, que en realidad no es como los Giovanni Sartori, que ilustraron el significado de la democracia, sino son puras cleptocracias, es decir, la mayor parte gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades. Y es esto que va a llamar poderosamente la atención, y no digo que es para suscribirlo, sino para pensar y trabajar las neuronas, y es, dice Montesquieu, en un pasaje muy poco explorado en El espíritu de las leyes, que está en la índole de la democracia, elegir al gobernante por sorteo. La audiencia, cuando uno dice eso, piensa, ¿pero qué le pasa a este individuo? Es un demente. ¿Cómo puede ser por sorteo? Y es solo para mostrar que si mañana se eligiera a miembros del Poder Ejecutivo por sorteo, el incentivo más fuerte de la gente va a ser defenderse. ¿Cómo? ¿Cualquiera puede ser gobernante? ¿El portero de la esquina, el taximetrero, el economista, el filósofo, en fin? Sí, cualquiera. Entonces tenemos que defender nuestras libertades, vidas y propiedades institucionalmente, y eso es lo que se necesita. Pues ¿quién diablo sabe quién es el presidente o el primer ministro de Suiza? Es irrelevante, solo se saben los caudillejos locales, porque el tema, como decía Popper, cuando discutía eso del filósofo rey de Platón, decía nada de filósofo rey, nada de estadistas. Lo importante no son los hombres, sino las instituciones. Entonces, me parece, y termino con esto que me desvío un poco de la cancha de Boris, de Loris, de la historia, para ir a la economía. Creo que un punto importante para vencer el autoritarismo es lo que inició Jefferson cuando era embajador de París, que en París, cuando recibió la flamante Constitución estadounidense, él dijo, si pudiera hacer una corrección a esta extraordinaria Constitución, diría prohibir la deuda pública externa, porque es incompatible con la democracia o la república, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han elegido al gobernante que contrajo la deuda. Cuando yo lo invité, siendo rector de SIADE, por segunda vez al Premio Nobel en Economía, James Buchanan, dijo lo mismo. James Buchanan, como se sabe, ha elaborado este asunto del public choice con Gordon Tullock y sostiene lo mismo. Y no cabe hacer un paralelo con el sector privado de evaluación de proyectos respecto de las inversiones, porque cuando hablamos de inversión pública, creo que hay un error conceptual. La inversión es una apreciación subjetiva que hace la persona respecto de valores presentes y futuros. Es lo mismo que en la Argentina, en un momento dado, un gobernante impuso esa incoherencia que llamó ahorro forzoso. El ahorro no puede ser forzoso, es un gasto, digamos. El ahorro, otra vez, es un criterio subjetivo de apreciación de valores presentes con respecto al futuro. Entonces, no cabe hacer ese correlato con el sector privado. Y es importante forzar a los gobiernos que actúen con ingresos presentes y no, como se diría en términos futbolísticos, patear la pelota para afuera o vivir a expensas del futuro. Entonces, me parece
que estas tres recetas de Bruno Leoni, de Hayek y de Montesquieu vale la pena pensarlas junto con esto de Jefferson y Buchanan con respecto a la deuda pública, en la esperanza de frenar el autoritarismo. Ahora, como bien dijo Loris, el tema central o el tema no es exclusivamente de los aparatos estatales. El tema nace en la opinión pública. El tema nace en gente que presiona para ser esclavo. Desde luego que la esclavitud siempre la endosa al vecino y no piensa las consecuencias propias. Por eso el tema de la educación es un tema muy central, y los que tenemos la oportunidad de tener cátedras y estar frente a alumnos y alumnas, nos damos cuenta lo extraordinario que es la reacción, la hospitalidad que tienen alumnos y alumnas cuando tienen la oportunidad de escuchar otras campanas, otras tradiciones de pensamiento y no repetir las mismas cosas que venimos oyendo escuchando de hace 70 años. Es cierto esto último que dices, para quien tiene la experiencia de la enseñanza, es cierto. Yo también lo veo y la verdad, ir contra la corriente, decir cosas un poco diferentes de las que los alumnos están acostumbrados a escuchar es un reto, pero al mismo tiempo da grandes satisfacciones y gratificación, la verdad. Así que cada uno pone su granito de arena. Yo voy siguiendo la reflexión que hiciste, Alberto, y bueno, que estamos haciendo, porque creo que tocaste un tema fundamental, que es el tema de, bueno, que se puede hacer, que nadie tiene la receta, por supuesto, pero que los cambios institucionales pueden ser una vía especialmente útil, y seguramente es una de las vías más, digamos, transitables. Y, ahora, quiero hacer una reflexión sobre esto, para llegar yo también a este punto de los cambios institucionales, porque, bueno, el autoritarismo de tipo populista en los diferentes contextos, o sea, que sea tanto los Estados Unidos de Trump, al que hacía referencia, la Europa contemporánea, tanto occidental como del este, para no decir latinoamericana. Latinoamérica siempre fue un paraíso, ¿no?, de populismo. Bueno, los populismos tienen más o menos todos un mismo esquema. Yo siempre lo describo como una especie de parábola bíblica, ¿no? O sea, es la idea mítica de un pueblo de los orígenes que vivía en condiciones de paz y armonía. Claro que no es un pueblo histórico, nunca ha existido en la historia, ¿no? Un pueblo parecido, pero la idea es que la condición ideal del hombre es el hombre en el estado de naturaleza. Lo han pensado todos, lo ha pensado Rousseau, lo han pensado los gran utopistas, Tommaso Campanella, los jesuitas del Paraguay, ¿no? Todos lo han pensado. O sea, la única manera para vivir feliz es la armonía, que finalmente no casualmente es un mito religioso. O sea, es el hombre en el paraíso terrenal antes del pecado original, el estado de naturaleza, la pureza del pueblo. Pero ese pueblo se corrompe al ingresar a la historia, porque la historia, bueno, somos nosotros, o sea, es imperfecta. Se termina con la muerte. Hay conflictos en la historia. Y así que el pueblo se corrompe, este pueblo mítico, a ingresar a la historia, hasta cuando un redentor nos llega, toma de la mano a ese pueblo, que es el pueblo elegido, por supuesto, y lo lleva a la tierra prometida. Ahora, ese pueblo elegido no necesariamente es un pueblo que se define a través de la clase social. Donald Trump, al que hacía referencia Alberto, él también tenía la idea de el America First, o sea que su pueblo era el único pueblo legítimo porque era el dueño de una identidad tradicional y no era un pueblo necesariamente pobre, atrasado, etc. No es una cuestión sociológica de clase social. Pero ¿dónde quiero llegar? Que con todo, el populismo de Estados Unidos
cuando llega al poder, en nombre de ese pueblo que se cree superior a todos los demás pueblos, no logra, hasta ahora no ha logrado, a pesar de que Trump yo creo que lo intentara bastante, entre otras cosas, al intentar no reconocer el resultado electoral bochornoso, estoy totalmente de acuerdo, pero en Estados Unidos no hay un orden alternativo al orden constitucional. Uno puede decir, este gobierno no me gusta Biden, no me gusta Trump, pero finalmente los check and balances constitucionales son la gramática, o sea, las instituciones son la gramática de la vida política de Estados Unidos, porque cuando el populismo de Estados Unidos trata de fundamentar su pulsión a restaurar la soberanía del pueblo, no se puede escapar del hecho de que a fundar ese orden fue la Constitución liberal. Ahora, y paso a Latinoamérica. Latinoamérica no es así. O sea, en América Latina el esquema del populismo es el mismo. O sea, el pueblo mítico, la corrupción, el pueblo elegido, la tierra prometida. Pero los populistas latinoamericanos no tienen atrás suyo la Constitución liberal de Estados Unidos como acto fundador. Es al revés, que en la visión de los populistas latinoamericanos, que yo siempre digo por eso que son los herederos de la cristiandad hispánica, desde su punto de vista, el liberalismo, el constitucionalismo de Estados Unidos, o sea, la institucionalidad, son precisamente aquellos factores históricos que han fragmentado el pueblo. ¿Se acuerdan la fragmentación de mi anterior intervención? Bueno, el liberalismo es el culpable de haber fragmentado el pueblo. Y en la historia de Latinoamérica sí que hay un orden alternativo, que es el orden orgánico de la antigüedad, de la época colonial. Alberto tenía mucha razón antes y hizo bien especificarlo. Cuando hablamos del pasado español, no tenemos que sacar a flote la leyenda negra de España. Toda la historia de España está atravesada por el conflicto entre las famosas dos Españas. En España hay Cádiz, en España hay Francisco Suárez, en España hay simiente del pensamiento liberal moderno, de la limitación del poder, del derecho del hombre moderno. También hay esto en España. Ahora, sin embargo, en la tradición orgánica, en la tradición que prevaleció en Latinoamérica y que volvemos a ver en los populistas latinoamericanos, lamentablemente la España que vemos es la España del orden integralista, del orden intolerante, de la pluralidad, tanto de poderes como de ideologías. Esto es lo lamentable. Y esto es lo que hace el populismo latinoamericano tan diferente del de Estados Unidos y tan peligroso, mucho más peligroso que en Estados Unidos. Por eso, si esa es la amenaza del populismo latinoamericano, que es el fenómeno autoritario por excelencia, porque se basa precisamente en la idea de que ese pueblo mítico es una comunidad de fe, que comparte una misma fe, que es unanimista, es jerárquico, es corporativo, se basa sobre un Estado ético, o sea, un Estado que diferentemente del de Estados Unidos, que nace con una barrera entre Estado e Iglesia, es un Estado que quiere evangelizar a sus ciudadanos. Y por eso, cual que sea la ideología, que se llame castrismo, peronismo, chavismo, pero el Estado utiliza todos los instrumentos, que sea la escuela, la universidad, el arte, el deporte, la salud, todo para evangelizar. Esta es la tradición del populismo y por eso es tan peligroso con respecto a Estados Unidos. Y por eso entonces estoy de acuerdo, la institucionalidad es lo único. Ahora, yo no sé exactamente cuál tipo de instituciones. Le digo más, tal vez no sea tan importante qué tipo de institución, con que sean instituciones democrático-representativas, o sea, que limiten el poder, que pongan plazos al poder. Pero lo que es más relevante, ya que, ojo, lo digo a quien nos escucha, no se ilusionen que van
a erradicar y desaparecer el populismo, precisamente por lo que acabo de decir. Tiene raíces históricas demasiado profundas para soñar con que un día va a ser derrotado y desaparecerá. La única posibilidad es involucrarlo en el juego institucional, normalizarlo, metabolizarlo, sacarle su visión sagrada, su visión religiosa de lo político. Y la única manera de hacerlo es entretenerlo, digamos así, en el juego de las instituciones. Obligarlo a, bueno, perder su carisma, terminar siendo como los demás. Porque finalmente quien juega el juego de la democracia, bueno, ¿qué decir? Pierde un poco su encanto, ¿no? Nuestras democracias son grises, y tal vez sea su mejor garantía para nuestras libertades, porque es el que promete el orden perfecto para volver a Popper, el más peligroso. La democracia que, bueno, que propone reformas y que incluye los mismos populistas en un debate bastante gris y modesto sobre la reforma, es la mejor garantía para nuestras libertades. El sorteo. Yo no lo sé, Alberto. Lo único, espero que nadie me sortee a mí, porque no me gustaría, y además porque sería una lástima para mí con Ciudadanos, pues yo soy pésimo para gobernar cualquier cosa, pero digo más, en el contexto orgánico de Latinoamérica, yo estoy seguro que si en Cuba iban a sortear el presidente de la República, salía Fidel Castro. No sé cómo, pero salía él. O sea que, no sé, la regla del juego en algunos contextos lamentablemente no son confiables. Esto simplemente quiero decir. O sea que es muy difícil. Y tus ejemplos vienen en su mayoría del caso norteamericano, que es un caso único, ¿no? No casualmente ellos mismos reivindican su excepcionalismo y con razón. Y lástima que se fue perdiendo este excepcionalismo. Yo quería decir una cosa muy corta, no sé, Romina, si tenemos preguntas, porque estamos casi en una hora, pero solo quiero subrayar muy especialmente esto que dijo Loris, de lo ilegítimo de la extrapolación de conceptos religiosos, evangélicos, a la arena política, y la diferencia que marcó Loris entre Estados Unidos, a pesar de su declive y a pesar de todos los problemas, el tema del check and balance que sugirió, es decir, que quedan puntos muy importantes, afortunadamente, en las instituciones liberales en Estados Unidos que se han resquebrajado enormemente en nuestra región y en otras partes del mundo. Me parece, en este comentario muy cortito, que hay dos cosas que han entrado con mucha fuerza en nuestra región especialmente, en el populismo en general, digamos, y que no están tan presentes, aunque se han asomado algunas insinuaciones peligrosas en el caso de Estados Unidos. Son dos puntos, ¿no? Uno es la idea que se puede dar a la gente cosas gratis, sin darse cuenta que nada hay gratis en la vida, que cuando se dice el Estado da y el Estado hace, es el vecino que paga, y porque ningún gobernante pone de su peculio, más bien saca con criterios non santos. Primero, el hijo, Alberto, como decías antes, el hijo, o sea, hacen pagar las generaciones futuras. Exacto, exacto. Y después, algo que Garrett Hardin ha bautizado en la revista Science hace un tiempo, que es la tragedia de los comunes, que en realidad no es tan moderno esto, porque cuando uno analiza, cuando intentó Aristóteles refutar el comunismo de Platón en la República, ya lo había advertido: lo que es de todos no es de nadie. La forma en que encendemos las luces y tomamos café no es la misma cuando nosotros pagamos la cuenta que cuando obligamos que lo paguen otros con el fruto de su trabajo. Creo que son dos cosas
que hay que trabajar porque hay una serie de mitos que rodean al concepto de la gratuidad y al concepto de la tragedia de los comunes. Bueno, no sé, Romina, si habiendo transcurrido prácticamente una hora de esta conversación tan agradable, si no deberíamos de introducir preguntas. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que participó mucha gente en el chat. Por suerte, muchas preguntas que iban haciendo con respecto a Estados Unidos a lo largo del transcurso de la conferencia las fueron contestando. Pero bueno, tenemos una pregunta para cada uno. Para el doctor Alberto Venegas Lynch, hay una que consulta, ¿sí? ¿Por qué seguimos confiando en la democracia como mejor opción cuando, por lo que estamos viendo en la realidad, no hay total libertad? Esa es una de las preguntas que aparecía. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Brevemente digo que antes lo había citado a Giovanni Sartori, los grandes constitucionalistas, en fin, la idea desde la Carta Magna de 1215 en adelante, las constituciones son para limitar el poder y la democracia tiene dos aspectos. Un aspecto sustancial, que es el respeto a las autonomías individuales, y una parte mecánica, accesoria, formal, secundaria, que es la mitad más uno. Tal vez, para darle la palabra a Loris, puedo sintetizar esta respuesta con lo que ha dicho un gran constitucionalista argentino, Juan González Calderón, que en esta degradación de la democracia, dice González Calderón, los demócratas de los números ni siquiera entienden de números, puesto que parten de dos ecuaciones falsas, y son 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Entonces, el eje central de la democracia no es simplemente el voto, en cuyo caso tendríamos que decir que es un régimen democrático, aquel fulano que habla con los pajaritos en Venezuela, o incluso el régimen nazi con las primeras minorías, o Allende en Chile, o tantos otros ejemplos de tiranos. El tema de la democracia es la representación a los efectos de proteger los derechos inviolables del ciudadano. En algunos casos, y termino con esto, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en la Argentina, en la Constitución original, no se mencionaba la palabra democracia, se mencionaba la palabra república, que va más allá aún de la democracia, porque implica la división de poderes, implica la obligación de los gobernantes de informar y de asumir las responsabilidades, implica la transparencia, implica la igualdad ante la ley. Pero en todo caso, lo que estamos viviendo en buena parte del mundo, lamentablemente, no es un régimen democrático. Tengamos en cuenta que la alternativa o la variante a que elija la gente es la dictadura. Y la dictadura no puede sostenerse, ninguna mente civilizada puede sostener esto que implica necesariamente atropellos. El asunto es no disfrazar la democracia para convertirla en una dictadura. Entonces, cuando se alaba la democracia, tenemos que comprender que el corazón de eso es un sistema en donde se establece el respeto recíproco. No es que adherimos al proyecto del vecino. Puede ser que el proyecto del vecino no nos gusta, pero el test máximo de la tolerancia es ese. Cuando no nos gusta, la única justificación para el uso de la fuerza es cuando hay lesión de derechos. Si no, todos tienen que seguir su proyecto de vida como les parezca, por más que a otros les resulte chocante, desagradable o no les guste. Bueno, no soy, tengo que contestar yo también, supongo, Romina, correcto, ¿no? Sí, como quiera, sí, sí. No sé, la verdad, no, yo entiendo la pregunta. Ahora, debería entender un poco mejor, ¿no? A qué se refiere, si se refiere
a la limitación de la libertad por causa de la pandemia. Esto abre un discurso complejo, yo creo, muy complejo. O sí, en general es una forma de expresar insatisfacción hacia nuestro sistema democrático, que yo puedo entenderlo, pero no tengo nada genial para decir, sino simplemente, bueno, hacer la distinción que ya hacía Alberto, que finalmente república y democracia, bueno, es el Estado de Derecho, de eso estamos hablando, o sea, la democracia es lo más imperfecto que hay, ya se sabe, ya lo dijeron todos los que queremos, y la democracia va cambiando, por definición, va cambiando. Repito una vez más, como historiador, si yo voy a mirar cómo funcionaban la democracia en el siglo XIX, hoy nosotros diríamos que no eran democracia. La mayoría de las veces se votaba cantando el voto frente a todos, los condicionamientos eran muy grandes. La democracia es un proceso, por definición, de perfeccionamiento perpetuo, crónico, y yo espero que vayamos mejorando todavía más, también con alguna forma de participación directa. Bueno, cada vez más la tecnología lo consentirán, veremos. Pero el Estado de Derecho es lo que queda, que es fundamental, y que simplemente quiere decir que no puede llegar el poderoso y esclavizarme o llevarme sin que nadie sepa nada o sin darle explicación a nadie. Ahora, a lo largo de la historia, esto ha sido la normalidad. O sea que nosotros, aunque nos quejemos y hacemos bien en quejarnos, somos privilegiados en ese sentido. Esta es la verdad. Y después, bueno, cuando uno me viene y me da garantías que conoce un orden político institucional que me garantiza más libertades, muy bien, yo me paso al otro con mucho gusto, pero hasta el día de hoy la alternativa es peor, mucho peor, extraordinariamente peor, porque todos los otros regímenes, diferentemente de la democracia tan limitada de la que estamos hablando, ¿se acuerdan Churchill? Lo que decía, ¿no? El peor, pero... Bueno, pero a pesar de todo, la democracia se basa, repito, en un principio de perfectibilidad. Todos los otros regímenes que nosotros conocemos son regímenes que se creen a sí mismos regímenes que eliminan la historia. O sea, que han llegado al final, que están bien así como son. Uno se lo traga o se lo traga. Así que, bueno, dentro de todo, yo sería no tan terrible con nuestra democracia. Crítico, sí, pero no tan negativo. Muchísimas gracias. En esa línea, sí. Antes de la próxima pregunta, Romina, quiero solamente decir lo que estaba diciendo Loris recién. Tengo acá un letrero muy grande abajo de mi computadora que dice, es el motto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba. Esto es, no hay palabras finales. Estamos en un proceso evolutivo de prueba y error. Como decía Loris, nunca vamos a llegar a una meta final. Hay que cultivar las mentes abiertas a los efectos de poder incorporar paradigmas y poder incorporar nuevas contribuciones que siempre estamos descubriendo en nuestro enorme mar de ignorancia. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos la última pregunta para Loris. Durante la conferencia estuvieron hablando, de América Latina, de Estados Unidos, pero bueno, acá hay una persona que consulta cómo está, digamos, Oriente con respecto al autoritarismo. No sé, eso. Bueno, hay muchos orientes, ¿no? No sé exactamente a qué nos referimos, porque hay muchos orientes, pero generalmente se suele decir que el Oriente tiene una tradición despótica, ¿no? Y la tiene, y sí que la tiene. Ahora, claro que el Oriente chino no es el Oriente ruso, ¿eh? Son cosas muy diferentes entre ellos. Yo diría, para contestar brevemente, el Oriente ruso tiene
algún parecido, o más parecido que se cree con Latinoamérica. O sea que el Oriente ruso tiene toda su vida un poco como el mestizaje latinoamericano. Toda su vida partida entre la atracción hacia Occidente, la occidentalización, entendido como las ideas modernas del racionalismo, de la ilustración, la modernidad, la prosperidad, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tiene un rechazo a Occidente, es decir, un intento de conservar una especie de identidad atávica que muchas veces es una construcción intelectual, un rechazo basado, por lo tanto, en la defensa de una identidad antioccidental, o sea, una teorización y práctica de lo despótico. Y si uno estudia la historia del populismo ruso o de la misma revolución bolchevique, o si ve efectivamente cuáles son las bases del régimen de Putin, o simplemente si ha leído Dostoyevsky, ve esta alma rusa profunda, de la comunidad religiosa idealizada. Y miren que no es tan diferente su concepto si uno va a leerse los teóricos de lo americano, que está en la base de una reflexión antropológica que termina en el peronismo. Si uno va a leer Rodolfo Kuch, Amelia Podetti o cosas por el estilo, va a encontrar una teorización de una identidad primigenia, finalmente de tipo religioso, que rechaza lo occidental. Es muy parecido. Ahora, diferente China. Ahora, no porque no tenga una tradición despótica, la tiene. El confucianismo tiene una idea orgánica del mundo. Cada uno tiene su lugar, todo está unido con todo. La idea del individuo moderno ahí no cabe. Pero al mismo tiempo, diferentemente de Rusia y diferentemente de América Latina en su tradición hispánica, nacionalista, etcétera, tiene una tradición comercial. O sea, China no está por su cultura tradicional impermeable a la idea del dinero, del comercio, del intercambio, a la sociedad comercial. Mientras el ideal de los cruzados o de la cristiandad rusa, el ideal de la sociedad clérico-militar, China tiene una tradición comercial y se nota. Por lo tanto, no tiene la tradición de la libertad individual y no tiene libertad política, pero sí tiene la idea de la sociedad comercial y prospera. Por eso cuando la gente dice, bueno, Cuba podría ser como China, no, Cuba está en un contexto cultural totalmente diferente y hacer como China sería traicionar sus propias raíces, que son de tipo profético, del tipo del Antiguo Testamento, o sea, que odia el dinero, odia la prosperidad, odia el comercio, odia la propiedad, etcétera, etcétera. Esto creo que sea la gran diferencia entre China y Rusia. Bueno, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias, profesor Loris y doctor Alberto Venegas Lynch, por la exposición, por su tiempo. También quiero agradecer a nuestros oyentes y recordarles que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, nos estamos viendo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a Loris, muchas gracias Libertad y Progreso y a la Fundación. Igualmente, muchas gracias a todos, un gran abrazo Alberto, siempre un placer.